Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de termodinámica química y en esta oportunidad vamos a rematar tercera sección del capítulo 3, en el cual estamos viendo la fugacidad de sistemas líquidos, mezclas líquidas. Y vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a tener la oportunidad de utilizar los modelos líquidos reales para generar información respecto a la fugacidad de los compuestos dentro de la mezcla y también de los coeficientes de actividad. Vamos a considerar dos sistemas líquidos binarios diferentes, uno de etanol-agua y el otro de etanol-ciclohexano. O sea, básicamente ambos tienen un elemento común, compuesto común, que es etanol, y tenemos con distintos otros componentes, de tal forma de que podamos comparar, ¿no es cierto?, qué tan desviado se encuentran estos sistemas líquidos respecto a la idealidad, y nos piden determinar, ¿no es cierto?, los coeficientes de actividad del etanol en cada uno de los sistemas, y así también la fugacidad del etanol. Y para esto debemos utilizar el modelo líquido de Van Laar. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer para plantear esto es ir al modelo líquido de Van Laar. Y este se encuentra disponible en los documentos que están subidos en el aula y que yo lo voy a abrir acá, lo tengo por acá, modelos líquidos, desde que está acá. Tengo en los modelos líquidos, ¿no es cierto?, donde estaba el modelo simétrico y tengo la ecuación general y también tengo las expresiones para los coeficientes de actividad del compuesto 1 y 2 y los coeficientes a dilución infinita en función de la constante simétrica. Tengo lo mismo para Margules, ahí están, ¿no es cierto? Y finalmente para Van Laar, que es lo que me interesa, donde aparecen las expresiones de los coeficientes de actividad para los compuestos 1 y 2 en función de las constantes. Recuerden que estos coeficientes de actividad se derivan a partir de la ecuación original de Van Laar, del G exceso, y aparecen también los coeficientes a dilución infinita. Por lo tanto, es esto lo que vamos a requerir, y ustedes ya tienen disponible este documento en el aula, ¿no es cierto? Vamos a volver a nuestro planteamiento y primero necesitamos, ¿cierto?, la definición del coeficiente de actividad, que es lo que están viendo ustedes acá, lo que vimos en las sesiones pasadas. El coeficiente de actividad en función del G parcial en exceso. Recuerden que estamos en mezclas líquidas, por lo tanto la propiedad conectora es exceso, y el G exceso en particular, y el parcial, ya que estamos hablando de un compuesto y aparece el coeficiente de actividad. Y el coeficiente de actividad, por definición, era, ¿no es cierto?, la fugacidad del compuesto en la mezcla dividido por multiplicación entre composición y fugacidad del compuesto puro, que representa, recuerden, la fugacidad de la mezcla ideal. Por lo tanto, aquí lo que hice fue copiar las ecuaciones de Van Laar para los coeficientes de actividad. Por lo tanto, lo que necesito ahora, ¿no es cierto?, es obtener las constantes de Van Laar para los dos sistemas que tengo, que es etanol-agua y el otro etanol-ciclohexano. Para eso necesito las tablas que tengo, ¿cierto?, de los datos para los modelos, y me parece que por ahí van a encontrar donde aparece Van Laar. Vamos a buscar como primer compuesto al etanol. Aquí está el etanol y podemos ver, ¿no es cierto?, que el etanol con agua, que era el primero que teníamos, aquí están los compuestos y los voy a copiar en un Excel, lo tengo acá
ya abierto. El compuesto principal es etanol y el compuesto 2 tengo en el primer sistema agua y en el segundo cloroformo. Y aquí voy a copiar la constante A y la constante B. Para el caso del agua, etanol con agua, 0,7292 y 0,4104. Me devuelvo al Excel y copio. El A es 0,7292 y B 0,4104. Para el caso del cloroformo, me voy nuevamente y tenemos un error acá porque esto de acuerdo a es ciclohexano, etanol con ciclohexano. Eso significa que aquí tengo que cambiar esto no es cloroformo, es ciclohexano. Ahora sí, me voy a la tabla nuevamente y tengo etanol como compuesto 1 y aquí tengo el ciclohexano y tengo los dos valores A y B, 1,1031 y 0,7811. Me voy al Excel, traspaso 1,1031 y 0,7811. Tengo las dos constantes de Van Laar para cada sistema, etanol agua y etanol ciclohexano. Ahora lo que voy a hacer es calcular el coeficiente de actividad. Y para calcular el coeficiente de actividad necesito las fórmulas que me entrega Van Laar. Primero, para el compuesto 1, vamos a copiar esta fórmula, la voy a pegar directamente en el Excel, la voy a dejar acá, y lo mismo para el compuesto 2, y nos vamos al Excel, pegamos y aquí tengo la fórmula del compuesto 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una tabla donde voy a colocar la composición del compuesto 1 y luego voy a calcular el gamma, le voy a colocar así gamma 1 y entendiendo que nuestro compuesto 1 es el etanol, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a calcular solo el coeficiente de actividad del etanol, ¿ya? Ya sea para el agua y también para el vamos a poner un poco más el gamma del etanol. En los dos sistemas vamos a calcular el coeficiente de actividad del etanol para distintas composiciones, de tal forma de que vamos a generar un gráfico de composición versus el coeficiente de actividad. Entonces, si voy a generar un gráfico, necesito una tabla primero y voy a partir con composición 0 y luego voy a ir incrementando el anterior, le voy a sumar 0.1 y me voy a ir de punto 1 en punto 1 hasta llegar a la composición de 1. Ahí falta uno más y ahí tengo la composición 1. Entonces, definitivamente, ¿cierto? Tengo acá, le vamos a colocar algo de color a esto para que ahí vamos a poner cuadrícula, ahí. Ahora sí que tengo esto y lo que voy a hacer, vamos a aplicar la fórmula que está aquí para el coeficiente de actividad del etanol, que es nuestro compuesto 1, por lo tanto voy a utilizar solo esta fórmula y voy a utilizar las constantes A y B del sistema líquido con agua y luego ocupar la misma fórmula con las constantes A y B del sistema líquido con ciclohexano. Vamos, activamos fórmula, igual o más o menos, se activa la fórmula y es el logaritmo del gamma 1 y lo que quiero acá es el gamma, por lo tanto voy a aplicar la exponencial y aparece inmediatamente la ayuda, doble clic y me encuentro en espera del argumento. Será
la constante A, pero esta constante A debe estar fija, de tal forma que yo después pueda copiar hacia abajo de esta fórmula. Debo fijar esto, pero debo fijar que sea la fila 6 la que quede en calidad de fija. Por lo tanto, una vez F4, otra vez F4, y ahí tengo ahora fija solo la fila 6. ¿Y eso por qué? Porque luego quiero copiar esta fórmula al lado, y lo que va a hacer es que va a cambiarse de fila, ¿no es cierto? Perdón, de columna, y va a dejar fija la fila 6, por lo tanto va a tomar esta constante. Una vez que tengo la constante lista A, ahora debo, de acuerdo a la fórmula, dividir por, abre paréntesis, 1 más la constante A nuevamente, fija en la fila 6, multiplicado por la composición del compuesto 1, que es esta que está acá, queda libre, y esto dividido por B, que es esta constante, también fija en la fila 7 en este caso, solo la fila 7 se fija, y esto a su vez dividido por x2, que es paréntesis 1 menos x1. Cierro paréntesis y cierro otro paréntesis. Aquí podrían ustedes preguntarse por qué, si aquí en la fórmula es b por x2, estoy b dividiéndolo por x2, y no. Recuerden que el orden de operatoria en este caso es que este producto de arriba será dividido por esto, y luego este resultado será dividido por esto, por lo tanto resulta ser lo mismo. Y con eso estoy listo. En este momento, si yo veo la fórmula, está tomando las constantes A y B para el agua, y las cuales las deja fijas, ¿no es cierto? Pero aquí me faltó que el denominador está al cuadrado. Por lo tanto, es todo este denominador que debe estar al cuadrado. Ahora sí. Y ahora voy a copiar hacia el lado y voy a ver si esto funcionó bien. Hago clic en la barra de fórmulas y observen que si bien estoy tomando las constantes A y B adecuadamente para el ciclohexano, resulta que el valor de x1 lo está tomando acá. Y eso es porque me equivoqué en la fórmula original, y al considerar la variable x1 tendría que haber fijado que sea siempre la columna A. F4 3 veces y fijo la columna A. Y tengo que hacer lo mismo cuando considero la expresión x2, debo fijar la columna A. Ahora sí. Y ahora voy a copiar hacia el lado y voy a revisar de que todo esté en orden. Y lo que tienen acá, ¿no es cierto?, es la expresión. Se está utilizando la misma expresión para el compuesto 1, que es el etanol. Y tengo aquí considerando, ¿no es cierto?, las constantes A y B del ciclohexano, y estoy considerando x1 como corresponde. Ahora puedo copiar esto hacia abajo y pueden ver, ¿no es cierto?, el resultado final. Si quieren tener certeza de que la fórmula funcione bien, se posicionan en cualquiera barra de fórmulas, activan y ven que estoy considerando las constantes y el x que corresponde. En este caso está bien. Y lo primero que tenemos que tomar en consideración que a la composición x1, es decir, cuando el etanol se encuentra puro, esta es la composición de etanol, aquí el etanol se encuentra puro, los coeficientes de actividad del etanol en cada uno de los sistemas resulta ser 1. Y eso es lo que vimos en la sesión pasada. El coeficiente de actividad de un compuesto puro debe ser 1. Por lo tanto, si estos valores hubiesen sido distintos de 1, estamos mal. En este caso, está todo bien. Y ahora lo que voy a hacer es graficar.
Voy a graficar, ¿no es cierto? Voy a considerar los nombres arriba, todo. Selecciono lo que quiero graficar, me voy a insertar, gráfico de dispersión y coloco, ¿no es cierto? Voy a colocar líneas directamente, me parece bien. Vamos a colocar líneas, ¿sí? Y aquí tengo el gráfico, voy a colocar el título del gráfico, será los coeficientes de actividad del etanol. Y aquí mejor vamos a colocar vamos a abreviar esto un poco, el gamma, vamos a entender que es el gamma del etanol en agua. Y este de acá es el gamma del etanol en ciclohexano. Y ahora tengo el gráfico, ¿no es cierto?, con la totalidad de la información. Vamos a incrementar un poco el tamaño de fuente para que esto se vea mejor. Vamos a un 12. Ennegrecemos un poco, voy a cambiar el color, siempre tiene un color más pálido esto, voy a colocar negro. No, me equivoqué, ese no era el color de texto, negro, ¿ya? Y vamos a cambiar la escala del eje X, ya que está llegando a 1.2 y obviamente una composición de 1.2 no tiene sentido. Vamos a dejar esto simplemente en 1, aceptar, sacamos esto. Y lo que tienen ahora, ¿no es cierto?, es el coeficiente de actividad del es el coeficiente de actividad. Esto se ve bastante extraño, que el coeficiente del agua. Ah, aquí tengo un error, observen. Me faltó aquí el 0 punto. Ahora sí, ahora se ve mejor. Era bastante extraño el valor, la curva. Y lo que pueden ver ustedes acá, ahora puedo eliminar estas ecuaciones, ya las utilicé. Así que se van de acá. Y lo que tienen, ¿no es cierto?, es un gráfico de los coeficientes de actividad del etanol en dos sistemas distintos. En azul está en agua y observen cómo se cumple que cuando la composición, vamos a dar un poco más de caché a esto, le voy a colocar en el formato del gráfico, en el diseño, perdón, agregar el título del eje y el eje horizontal primario, que es la composición de etanol. Vamos a poner así y tal vez ahí se entiende mejor ahora, ¿no es cierto? Esta que es la leyenda, tal vez la podemos colocar más arriba, así puedo disminuir, tirar esto para abajo y queda tal vez una mejor zona gráfica. Y lo que pueden ver acá es que se cumple que cuando la composición del compuesto en el cual estoy graficando sus coeficientes de actividad, cuando la composición de este compuesto tiende a 1, es decir, el compuesto tiende a estar puro, aquí tengo 100% de etanol, los coeficientes de actividad tienden a pegarse a la unidad. Y esa tendencia ustedes la ven claramente, ¿no es cierto?, cómo se apega asintóticamente hasta el 1. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando el compuesto está muy pero muy diluido, en la condición de dilución infinita, ustedes pueden ver cómo el coeficiente de actividad alcanza su máxima desviación. Y esto, tal cual lo vimos anteriormente con el concepto de desviación, de dilución infinita, y entendiendo el concepto de coeficiente de actividad, mientras mayor el coeficiente se aleja del 1 que representa la mezcla ideal. Recuerden que la mezcla ideal, en una mezcla ideal los coeficientes de actividad también valen 1. Por lo tanto, toda desviación respecto a la unidad representa una desviación respecto a la idealidad. Y ustedes pueden ver acá que el etanol se encuentra mucho más desviado en el caso de estar con ciclohexano con respecto al caso en el cual está con agua.
La letra B de esta pregunta, de este ejercicio, nos solicitaba encontrar las fugacidades. Pero las fugacidades, si nos devolvemos al desarrollo, están totalmente amarradas al coeficiente de actividad, ¿ya? Y para eso necesitamos la fugacidad de los compuestos puros. Lo que necesitan entonces ustedes es determinar la fugacidad del etanol puro y también del agua pura, del etanol puro, a las condiciones a las cuales estamos trabajando. Y con eso podrán obtener rápidamente, ¿no es cierto?, la fugacidad, porque ya conocen los coeficientes de actividad. Esa es misión de ustedes. Pueden perfectamente tomar los coeficientes de actividad que están en esta tabla, ¿no es cierto?, y con el cálculo que van a tener que hacer de la fugacidad del etanol puro, que va a ser un valor constante, van a poder utilizar rápidamente y calcular a través de esta fórmula, ¿no es cierto?, despejando la fugacidad del etanol en la mezcla, ocupando el coeficiente de actividad del etanol, la composición y la fugacidad del compuesto puro, van a poder obtener rápidamente, ¿no es cierto?, los gráficos correspondientes. Lo importante acá, ¿no es cierto?, rescatar es que a través de los modelos reales de mezclas líquidas, como la ecuación simétrica Margules, Van Laar, Wilson, en este caso particular Van Laar, podemos obtener coeficientes de actividad de sistemas reales y podemos visualizar qué tan alejados están de la idealidad. En este caso, ambos sistemas se alejan fuertemente de la idealidad, en el caso sobre todo del agua, del etanol, que es el que estamos analizando. Nos vemos en el siguiente.